¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. Bueno, en esta vez vamos a ver cómo tener una correcta postura, se podría decir, ¿no? En lo que es en el requinto al momento de tocar, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver nuestro instrumento. Ven que acá tiene lo que es esta parte, este pequeño corte de acá. Ese es para poner acá la pierna derecha, ¿ya? Segundo, vamos a ver, ese es nuestro primer punto de apoyo. El segundo punto de apoyo va a ser nuestro pecho. Lo echamos un poco acá. Luego, lo que es el codo, vamos a colocar por acá en la parte más ancha. Colocamos y viene de forma diagonal acá, ¿ya? Más o menos al final de lo que es el diapasón. Ahora, vamos a ver también algo que de repente los que empiezan suelen hacer, ¿no? Y suelo ver también muy a menudo, que es a veces están tocando y lo echan mucho el requinto, están ahí como que de repente no ven, ¿no? Y están y se echa bastante. Eso hay que evitar, porque la mano de repente va a acostumbrarse a una mala postura. Ahora, otro he visto también, por ejemplo, está bien la postura ahí, pero ya también se agachan así. Siempre hay que tener la cabeza un poco recta, ¿no? Así, hay que sentarse derecho. Eso sería en tanto al cuerpo, en tanto lo que es al instrumento, ¿no? Ahora vamos a ver, me voy a acercar un poquito más a lo que es la postura en la mano izquierda, ¿no? Primeramente, la mano izquierda, el dedo pulgar tiene que estar más o menos de la mitad, un poco más, ¿no? No tiene que aparecer acá el dedo, acá no, ahí nomás, nada más, ¿ya? Entonces, también lo que es la postura de las manos, he visto que cuando empiezan están un poco así de costado los he visto. Un ratito, ya. De costado les he visto que agarran así. Y están así, siempre mantener una posición así, derecha también, derecha. Ahí. El brazo viene ahí, pegado ahí al brazo, ahí. Siempre el mango no tan pegado, no así estrecho, sino un poquito adelante siempre, bótenlo. Y el brazo así derecho siempre, así, no así de costado, ¿ya? Y esa sería la postura correcta para lo que es la mano izquierda. Ahora, la postura correcta que debe tener la mano derecha es en una posición diagonal, acá. Entonces ahí sería nuestro dedo pulgar, posicionamos en la sexta cuerda y pues tocamos, ¿no? Ese sería más o menos para que tengan una buena postura, ¿ya? Entonces estos pequeños detalles espero que les ayude y bueno, de repente han estado haciendo algo mal, espero que les sirva de algo este pequeño video. Bueno, no se olviden, estamos dando cursos de requinto a nivel nacional, virtualmente no tenemos material preparado, nos pueden escribir al WhatsApp. También estamos vendiendo algunos instrumentos, este requintito también está en venta. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube, no se olviden también síganos en Facebook, estamos como Requinto Andino, clases de requinto, ¿qué más tenemos? Requinto Andino Producciones, ¿qué más? Bueno, esas páginas, ¿no? Ah, también tenemos nuestra casa musical Requinto Andino, nos pueden visitar virtualmente a nuestra tienda ahí y pueden vernos los modelos que tenemos, los requintos, tenemos gran variedad de instrumentos también, ¿no? Bueno, que tengan una buena noche, un buen día, una buena tarde, estuve con ustedes Emerson Zárate.